Imaginemos a una familia entera que está totalmente presa del pánico. Cavando como locos, ¿no? Exacto. Cavando frenéticamente bajo una encina gigante. Están ahí enterrando a toda prisa amuletos, estatuillas e incluso los pendientes que llevan puestos. Y todo esto mientras huyen de lo que parece una masacre inminente. Tal cual. Y así de tenso, sin pausas, empieza el capítulo 35 del libro del Génesis. Desde luego no es la típica escena de oración pacífica en un templo. Para nada. O sea, es una limpieza espiritual de urgencia en medio de un caos absoluto. Y nuestra misión, en este análisis a fondo, es justamente diseccionar este punto de inflexión. Porque vaya si es un punto de inflexión. Es que es una clase magistral sobre cómo se cierran ciclos dolorosos en la historia antigua. Veremos cómo asumen una nueva identidad forjada a base de crisis puras y duras. Y es un texto de una densidad narrativa implacable, ¿eh? Ya te digo. En poquísimos versículos, la historia nos arrastra por purificaciones radicales, renovaciones de pactos cósmicos y, bueno, un luto que es desgarrador. Uf, y sin olvidar esa reconciliación final que desafía toda la lógica militar de la época, claro. Literalmente, la narrativa está despejando el tablero por completo. Y a ver, para quienes buscan ir un poco más allá y no quedarse solo con lo evidente, hay que analizar el contexto real de esta gente. Claro, el contexto sociopolítico del momento. Eso es, porque teniendo en cuenta el rastro de sangre que Simeón y Leví acababan de dejar en Siquem, lo más lógico a nivel geopolítico era que las ciudades vecinas los aniquilaran. Las ciudades-estado cananeas se aliarían para masacrar al clan de Jacob, sin duda. Totalmente. Estaban en un momento de vulnerabilidad extrema. Y sin embargo, la directriz divina no es organizar un ejército, sino subir a Betel y levantar un altar. Una orden que parece de todo menos estratégica. Pues, a ver, es que me cuesta muchísimo reconciliar la reacción de Jacob aquí. En lugar de salir huyendo a galope, fíjate lo que hace. Les manda a quitarse las cosas, ¿verdad? Les ordena a todos deshacerse de los dioses ajenos, limpiarse y cambiarse de ropa. Y ojo, se detienen a enterrar todo esto bajo una encina. Una locura táctica. Resulta un suicidio estratégico pararse a hacer un funeral de ídolos de metal cuando tienes a los enemigos pisándote los talones. Vale, vamos a desglosar esto. Venga, a ver qué sacamos en claro. Yo lo veo como una especie de mudanza espiritual extrema. Es como estar a punto de entrar a tu casa nueva y darte cuenta de que el camión de mudanza lleva cajas radioactivas. Cajas llenas de la toxicidad de tu vida anterior. Me encanta la analogía. Pues hay que tirarlas antes de cruzar la puerta, claro. Pero ¿es este entierro físico una necesidad psicológica para romper lazos, especialmente después de toda la violencia de Siquem? Lo fascinante aquí es entender la dualidad de esta purificación. Es una limpieza externa, con el cambio de ropa y demás, pero simboliza un cambio interno enorme. Un cambio de lealtad, digamos. Exacto. Desde una perspectiva puramente táctica, parece una locura, pero en el Antiguo Oriente Próximo, esos dioses ajenos no eran un simple adorno en la estantería. Claro, tendrían mucho valor, imagino. Y no solo económico. Seguramente incluían los terafines robados a Labán y el botín saqueado en Siquem. Poseer los dioses del hogar significaba tener derecho legal a una herencia. ¡Ostras, qué fuerte! Y los pendientes, los zarcillos que mencionabas, funcionaban casi siempre como amuletos protectores de las deidades locales. O sea que estaban cargados de un simbolismo bestial. Al enterrarlos bajo tierra, Jacob está haciendo una ruptura legal, política y teológica total. Renunciando a esa herencia pasada, claro. Eso es un corte por lo sano. No puedes entrar en Betel, que significa literalmente la casa de Dios, pidiendo protección mientras llevas los amuletos de la competencia colgando de las orejas. Qué buena forma de verlo, o sea, no puedes jugar a dos bandas. Imposible en este contexto. Pero fíjate que el texto dice que justo después de hacer esto y empezar el viaje, cae el terror de Dios sobre las ciudades vecinas, y no los persiguen. Esa es la famosa protección divina actuando justo tras la obediencia. Ya, pero ¿cómo funcionaba ese terror exactamente en la antigüedad? ¿Es una especie de niebla sobrenatural o hablamos de guerra psicológica pura y dura? Pues mira, el término hebreo original, el Gitat Elohim, hace referencia a un pánico paralizante. Un bloqueo total. Exactamente. En la dinámica militar antigua, los rumores eran el arma principal. Piensa en cómo se veía esto desde fuera de la familia. Un grupo pequeñito y nómada haciendo estragos. Un clan minúsculo. Acaba de aniquilar a todos los varones de Siquem de forma brutal.
El pánico que se propaga no es una nube mística, es un miedo psicológico atroz. Claro, los ven como a un enemigo intocable. Y a eso súmale la creencia de la época de que la deidad de este clan estaba desatando una protección muy activa. Los cananeos sencillamente se quedaron congelados de miedo. Y esa parálisis es justo lo que les permite llegar sanos y salvos a Luz, que luego Jacob rebautiza como el Betel. Así es, han sobrevivido gracias a ese bloqueo del enemigo. Y una vez que todo ese pasado tóxico queda bajo tierra literalmente, el escenario ya está despejado para confirmar su propósito verdadero. Parece que todo está listo para la gran celebración, sí. Pero ojo, fiel a su estilo de no dar tregua al lector, la narrativa mete una nota al margen bastante curiosa antes de la aparición divina. Ah, la muerte de la nodriza, ¿verdad? Esa misma. Se menciona la muerte de Débora, la nodriza de Rebeca, y dicen que la entierran bajo la encina del llanto, en Alon Bakut. Un detalle súper específico. A ver, es que me llama mucho la atención. ¿Por qué un texto patriarcal, que normalmente pasa por alto muchísimos detalles, se detiene a documentar el funeral de una nodriza? Pues porque representa cortar el último cordón umbilical con el pasado mesopotámico de Jacob. Ah, claro, la conexión con su madre. Exacto. La nodriza es la conexión viva con Rebeca, la mujer que ideó todo el engaño inicial por el que él tuvo que huir en primer lugar. O sea que enterrar a Débora es como enterrar la sombra de su antigua vida en Padan Aram. Totalmente. Es el requisito previo indispensable para lo que viene justo después, que es la aparición de Dios y el cambio definitivo de nombre. Y aquí es donde quiero poner las cartas sobre la mesa, ¿eh? Porque hay algo en el texto que a mí no me cuadra del todo. A ver, cuéntame. Llega Dios, se presenta como el Dios omnipotente, le renueva la promesa abrahámica de que saldrán naciones y reyes de él, y le dice que ya no se llamará Jacob, sino Israel. Una escena majestuosa. Majestuosa, sí. Y luego Jacob levanta una piedra y le echa aceite por encima. Pero si volvemos atrás al capítulo 32 en Peniel, Jacob ya había luchado con una entidad divina. Es verdad, la lucha en el río. Y allí ya le habían cambiado el nombre a Israel. O sea, resulta francamente redundante. ¿Por qué necesitan repetir y formalizar el cambio de nombre justo ahora en Betel? Es como cuando te dan un ascenso por un correo electrónico privado, pero luego te hacen una ceremonia oficial delante de todo el mundo. Oye, me has robado mi propia analogía de antes de la mudanza, pero en versión oficina. Bueno, es que encaja perfecto. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una diferencia crucial entre lo personal y lo institucional. Claro, lo de Peniel fue súper privado. Exacto. El encuentro en Peniel fue una crisis íntima, de madrugada, nacida del trauma enorme y del terror que le daba encontrarse con su hermano Esaú. Ahí se ganó el nombre a base de golpes. En un combate cuerpo a cuerpo, sí. Pero Betel es otra cosa. Es el lugar donde el joven Jacob, décadas antes, vio la escalera al cielo y prometió lealtad a Dios si sobrevivía. O sea que volver a Betel es como ir a cobrar el cheque de ese contrato antiguo. Así es. Así que este renombramiento no es un descubrimiento personal, es una investidura pública. Es la firma oficial y fundacional del patriarca. La diferencia entre ganar las elecciones y el acto solemne de toma de posesión, ¿no? Exactamente. Por eso levanta la señal de piedra, la matzeba. En el derecho de aquella época, erigir un pilar y ungirlo con aceite es como firmar un tratado diplomático. Reclamando legalmente el territorio, claro. Eso es. Ya no es el hombre que huye asustado, es el patriarca establecido. Es una confirmación absoluta. Está en la cima, ha cerrado el tratado cósmico que le garantiza un futuro brillante. Pero bueno, la vida no te deja acomodarte en la victoria. Nunca, y menos en esta historia. Justo cuando Jacob alcanza este pico espiritual y tiene todas esas promesas, la fragilidad de la vida humana les da un bofetón tremendo. La realidad del nomadismo, que es durísima. Salen de Betel y de camino a Efrata, que es cerca de Belén. Raquel se pone de parto y la cosa se complica muchísimo. Un parto extremadamente difícil, sí. Es el choque frontal entre la gran promesa divina de fertilidad y la cruda realidad de la mortalidad materna. Que en el mundo antiguo era un riesgo altísimo. Y es súper devastador porque Raquel no es una esposa más en la historia, es el gran amor de su vida, la mujer por la que trabajó 14 años. Tela, 14 años, se dice pronto. Y aquí es donde la situación se pone realmente interesante y trágica a la vez. El contraste en ese lecho de muerte es tremendo. La partera intentando animarla, diciéndole que también tendrá este hijo. Sí, pero Raquel sabe que se paga. En su último suspiro, mira al niño y lo llama Benoni, que en hebreo significa hijo de mi pesar o hijo de mi angustia. Un nombre cargado de dolor. Muchísimo. Pero ojo,
que casi de forma inmediata Jacob le cambia el nombre a Benjamín, hijo de la diestra. Una intervención rapidísima de Jacob. Es que a mí me resulta hasta cruel, fíjate, sobreescribir el último deseo de una madre que se está muriendo en sus últimos segundos. ¿Qué nos revela toda esta colisión de nombres? Pues revela una comprensión profunda de la identidad en esa época. Hay un principio antiguo, nomen es omen, que significa que el nombre es un presagio, es el destino de la persona. Ya, no es como ahora que eliges el nombre porque te suena bonito. Para nada. Raquel, en medio de su agonía, quiere dejar su marca en la historia. Quiere que todos sepan el coste vital que tuvo traer a ese niño al mundo. Su sacrificio final, vamos. Eso es. Pero Jacob interviene rapidísimo, usando su autoridad patriarcal, para romper lo que, en el fondo, sería una maldición psicológica brutal para el chico. Claro, imagínate crecer y que cada vez que te llamen estén diciendo «hijo de la angustia», literalmente recordando que mataste a tu madre al nacer. Un peso insoportable. Y Jacob, que acaba de dejar atrás el nombre de el que suplanta para ser el que lucha con Dios, sabe mejor que nadie el poder destructivo de un mal nombre. Qué buen apunte. Él lo ha vivido en sus propias carnes. Por eso, al llamarlo Benjamín, que es hijo de la diestra, lo está colocando en una posición de honor, de fuerza y de favor. O sea, Jacob se niega en rotundo a que su hijo arrastre esa tragedia toda su vida. Es un acto de entereza emocional sobrehumana. En el momento exacto en que pierde el amor de su vida, actúa como un escudo protector para el futuro de su hijo. ¡Qué barbaridad! Podría decirse que este acto es la primera gran acción de Jacob asumiendo de verdad su nuevo rol de Israel, ¿no? Liderando con fuerza en medio de la peor desgracia. Es la madurez absoluta del personaje, sí. Y la entierran allí mismo, en pleno camino. Levanta otro pilar, un monumento de piedra sobre su tumba. Un pilar muy distinto al de Betel. Totalmente. Y tener que dejar ese pilar atrás, en la ruta polvorienta, sin poder llevarla a Hebrón, al sepulcro de la familia, tuvo que ser una amputación emocional para él. Sin lugar a dudas. Pero el ritmo implacable de la vida nómada y del propio texto exige seguir adelante. No hay tiempo ni para el duelo, ¿eh? Porque además, la pérdida de Raquel no es el único luto que va a marcar el final de este viaje. La generación entera anterior está desapareciendo. Lo cual nos empuja directos a la sección final de este análisis, que es el cierre oficial de toda una era. La muerte del padre de Isaac. Exacto. Jacob por fin llega a Mamre, a Hebrón, y se reúne con su padre. El texto nos detalla que Isaac vivió nada menos que 180 años. Una barbaridad de tiempo. Ya te digo. Y nos dice que muere viejo y lleno de días, y es reunido con su pueblo. Pero la clave está en quién lo entierra. Esa es la frase que lo cambia todo. Sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron, juntos. Y aquí yo freno en seco, ¿eh? ¿Qué significa todo esto? Es que choca muchísimo si recuerdas el pasado. Según el capítulo 27, el funeral de Isaac iba a ser el escenario perfecto para que Esaú asesinara a Jacob. Esa era la promesa solemne de venganza por el robo de la bendición. Ese era el gran plan, tanto militar como personal. Y de repente, décadas después, los tienes hombro con hombro cavando la tumba de su padre. Es asombroso, la verdad. Es como esas disputas familiares amargas que duran años y que parece que solo encuentran tregua delante del ataúd. ¿Cómo se explica esta amnistía repentina en un mundo de venganzas sangrientas? Pues esto plantea una pregunta importantísima sobre la madurez y la reconciliación, y la genialidad del texto está precisamente en lo que no cuenta. A ver, explícame eso de lo que no cuenta. En el Antiguo Oriente, el acto de enterrar al patriarca era el medio legal absoluto para reclamar la herencia familiar. Ah, vale. O sea que si hubiera guerra de sucesión, habría estallado allí mismo. En el borde de la tumba, literalmente, disputándose quién tenía el derecho a enterrarlo. El hecho de que coofician el funeral demuestra que esa rivalidad feroz se ha evaporado. Ya no hay disputa por la primogenitura, entonces. Para nada. La muerte de Isaac sirve como el traspaso oficial y pacífico de la antorcha. Y esto es posible por el desarrollo paralelo de los dos hermanos a lo largo de los años. Claro, cada uno ha hecho su vida. Esaú ha prosperado muchísimo por su cuenta en Edom, ha acumulado un poder militar y económico inmenso. Y Jacob regresa como Israel, con su propia riqueza y su estatus divino. Exacto. Esa mentalidad de escasez, esa idea de que solo había una bendición posible y que se la tenían que romar, ha desaparecido por completo. Qué interesante. El tiempo y el éxito de cada uno han curado esa herida. El perdón y los años han apaciguado la venganza.
Al enterrar juntos a su padre, evitan una guerra civil que habría destruido a la siguiente generación antes de empezar. O sea que entierran al padre y de paso entierran el hacha de guerra para siempre. Una forma muy visual de decirlo, pero sí, así establecen una base estable para el futuro. Pues es paradójico y precioso a la vez. Es un cierre circular magistral. Empezaron el capítulo desenterrando amuletos ensangrentados en medio de un pánico atroz, Y terminan enterrando pacíficamente al gran patriarca de la familia. consolidando el fin de una era. Hay tanta historia humana y resolución de traumas condensada en estos versículos que da hasta vértigo. Si destilamos las grandes lecciones de todo esto, vemos claramente la arquitectura de nuestra propia transformación. A ver, resúmenos esas lecciones clave. Primero, la necesidad innegociable de desechar los ídolos del pasado. No puedes asumir un propósito nuevo y fortalecido si no rompes de forma activa con los métodos tóxicos de ayer. Hay que enterrar esos amuletos, sí o sí. Exacto. Segundo, recibir un propósito claro y una identidad nueva. Jacob ya no es el producto de sus errores, ahora es Israel, es la promesa del futuro. Pero ojo, que aquí viene la lección más dura que nos da el texto, ¿eh? Totalmente, la desmitificación del favor divino. Porque solemos pensar que estar en el centro del propósito de Dios o hacer las cosas bien te pone un escudo contra las desgracias. Y nada más lejos de la realidad. Recibir un nuevo nombre y un destino brillante no te exime del dolor ni de la muerte. Raquel muere trágicamente en un parto. Isaac, el padre, fallece por la edad. El favor no elimina el sufrimiento de la ecuación. Lo que otorga es la estructura interna y la fuerza necesaria para afrontarlos sin que te destruya. Te da la fuerza para renombrar a Benjamín en lugar de dejarte hundir por Benoni. Qué maravilla de conclusión, de verdad. Es un viaje que disecciona el alma humana sin piedad, pero con mucha compasión. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para despedir esta exploración detallada, me gustaría dejar una última imagen visual para que quienes escuchan le den una vuelta por su cuenta. Me parece perfecto. A ver qué imágenes. A lo largo de esta ruta tan dura, Jacob levanta dos pilares de piedra enormes, dos monumentos. El primero en Betel, lleno de aceite, marcando una revelación divina increíble. En lugar de su victoria espiritual, sí. Pero el segundo pilar es una roca muda en medio del camino polvoriento hacia Efrata, simplemente para marcar la tumba de Raquel, el lugar de su pérdida más devastadora. Dos monumentos radicalmente opuestos. Así es, y ambos reclaman su espacio permanente en el mapa de su vida. Y esto invita a reflexionar en nuestro propio viaje vital. Una reflexión muy necesaria. Cabe preguntarse cuáles son esos pilares de piedra que vamos dejando nosotros atrás. ¿Son acaso solo monumentos de nuestras victorias y epifanías? ¿O son también las marcas indelebles de nuestras pérdidas más profundas? Es que necesitamos ambos para recordar quiénes somos, ¿verdad? Justamente, quizá necesitamos mirar ambos pilares para entender el precio exacto del viaje y reconocer a la persona en la que nos hemos convertido tras sobrevivir a los dos extremos. Es una pregunta que dejamos ahí, abierta para la reflexión de cada mente curiosa que nos acompaña hoy.